El aroma del estofado llenaba la casa, mezclándose con el murmullo de conversaciones amenas y el sonido tenue de cubiertos contra platos de porcelana. La mesa estaba decorada con esmero, velas encendidas, copas de vino relucientes y una vajilla que solo se usaba en ocasiones especiales. Era la cena de aniversario de Tadeo y Yolanda, y la casa brillaba como una postal perfecta de familia feliz. Todos sonreían, todos reían, menos Luzmira. Sentada en la esquina de la mesa, como si fuera una pieza más del mobiliario, Luzmira observaba en silencio. Su rostro de 70 años, surcado por arrugas suaves como papel doblado con cariño, no delataba emoción alguna. Solo sus ojos grandes y oscuros revelaban una mezcla contenida de tristeza y resignación. Había cocinado, ayudado a servir, y ahora esperaba que alguien le dirigiera una palabra más allá del «pásame la sal» o «puedes traer más pan». Yolanda, siempre espléndida y perfectamente arreglada, se levantó con elegancia para llenar la copa de su madre, Estela, quien sonreía con ese aire de superioridad que nunca se molestaba en disimular. Con voz melosa, Yolanda le dijo: «Mamá, este vino te encantará. Es francés, como el que tomamos en aquel viaje a Marsella». Estela rió, complacida, y aceptó el gesto como si fuera realeza. Luego, sin mirar siquiera a Luzmira, Yolanda señaló, con la barbilla hacia la cocina: «Suegrita, ¿te molestaría ir lavando algunos platos? Así no se nos acumula todo para el final». Nadie dijo nada. Nadie notó la tensión que de pronto invadió el aire como una niebla silenciosa. Tadeo continuó hablando con su cuñado. Los niños jugaban con sus servilletas y Estela simplemente tomó un sorbo de vino, satisfecha. Luzmira se levantó en silencio, sus manos temblando apenas, y se dirigió a la cocina. El agua caliente y el jabón eran más cálidos que las personas en aquella mesa. Mientras lavaba, escuchaba las risas, los brindis y esa felicidad que no la incluía. Un nudo se formó en su garganta, pero lo tragó como había tragado tantas veces la indiferencia y los desplantes. Había criado a Tadeo sola tras la muerte de su esposo. Trabajó, se sacrificó, renunció a sueños, todo para verlo feliz, realizado, y ahí estaba él, feliz. Pero como si ella no existiera. Terminada la cena, los invitados comenzaron a irse. Luzmira volvió a su habitación de invitados, una pequeña pieza al fondo de la casa, decorada sin alma. No era su hogar, solo un lugar de paso donde dormía cuando venía a ayudar. Esa noche no podía conciliar el sueño. Sentía algo distinto, en el pecho, una punzada que no era solo tristeza. Era una intuición oscura, un presentimiento. Cerca de las 2 de la madrugada se levantó para beber agua. Caminando con pasos suaves por el pasillo, pasó junto al estudio. La puerta estaba entornada y se escuchaban voces. Era Yolanda y Estela. «¡Tienes que apurarte!», decía Estela con tono impaciente. «Cada día está más lenta, más confundida. Mira cómo se quedó callada toda la cena. En cualquier momento empieza a desvariar». «Lo sé», respondió Yolanda más fría que nunca. «Pero Tadeo todavía cree que es fuerte, que puede valerse por sí misma. Necesito convencerlo de que la casa esté a nuestro nombre cuanto antes. Después será más difícil». «¿Y si se enferma de repente?», sugirió Estela con cinismo. «Nadie vive para siempre, hija. Créeme, lo tengo todo planeado», concluyó Yolanda. «Pero necesito tu ayuda. Si logramos que ella se sienta inútil, que crea que estorba, será más fácil que ceda la casa como una muestra de amor». Tadeo lo firmará sin mirar. Luzmira se quedó inmóvil. No podía creer lo que oía. Era como si su corazón hubiera sido arrancado del pecho y pisoteado sin compasión. La casa de la que hablaban no era solo una propiedad. Era su hogar, su refugio, el único lugar donde aún sentía
que tenía control. Había trabajado toda su vida para levantar esas paredes. Era su legado. Y ahora querían arrebatárselo. Se llevó una mano a la boca para contener un sollozo y retrocedió lentamente hasta su cuarto. Cerró la puerta sin hacer ruido. El silencio era tan espeso que podía cortarse con un cuchillo. Tomó su pequeña maleta, la misma que usaba para quedarse unos días, y comenzó a empacar. No mucho, solo lo esencial. Dejó un billete sobre la cama. Gracias por todo. Me voy unos días. No se preocupen. Nada más. No podía escribir más. No podía soportar ver su letra mientras temblaba de indignación. Cruzó la casa en la oscuridad, conteniendo el llanto, y cerró la puerta principal sin hacer ruido. Afuera, la madrugada era fría, pero menos fría que los corazones que acababa de escuchar. Caminó bajo la tenue luz de los postes, con la maleta en una mano y la otra apretada contra el pecho, como intentando evitar que el alma se le escapara. Al llegar a su casa, el silencio la abrazó. Encendió una sola lámpara en Tencianesia, la sala, y se dejó caer en el sofá. Miró alrededor. Fotos familiares, recuerdos, plantas que ella misma regaba cada mañana. Todo seguía igual y, sin embargo, todo había cambiado. El dolor la golpeó como una ola brutal. No gritó, no rompió nada, solo lloró. Lloró como una niña perdida, como una madre traicionada, como una mujer desechada. Lloró hasta que no quedaron lágrimas, solo una sensación de vacío que parecía devorarla desde adentro. Entendió que para ellos, su hijo, su nuera, su consuegra, ya no era más que un estorbo, una anciana en camino al olvido. Pero en medio del llanto, una idea germinó, pequeña, tenue, como una chispa en la oscuridad. Tal vez era momento de dejar de vivir para los demás. Tal vez era momento de mirar hacia sí misma, de recordar quién era antes de ser madre, antes de ser suegra, antes de ser invisible. Y mientras el reloj marcaba las 3 de la mañana, Luzmira cerró los ojos, no para dormir, sino para ver con claridad por primera vez en muchos años. Algo dentro de ella había despertado. El viento golpeaba suavemente las cortinas abiertas de la antigua casa de Luzmira. Era como si la brisa nocturna quisiera consolarla en silencio, acariciando su rostro marcado por los años y por la reciente humillación. Se encontraba sentada en su viejo sofá, abrazada a una manta que no lograba calentar la soledad que se había instalado en su pecho. Las lágrimas ya se habían secado, pero dentro de ella persistía una tormenta, una mezcla de dolor, incredulidad y un deseo reprimido de desaparecer. No había dormido ni un segundo. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a oír la voz de Yolanda, esa voz que tantas veces sonó dulce, ahora revelando su verdadera forma, fría, calculadora, desalmada. Recordaba cada palabra con una claridad cruel. Se va a volver un peso. Muerto, mamá. Tenemos que apurarnos antes de que empiece a perder la cabeza. La casa ya debería estar a nuestro nombre. La crueldad no estaba solo en el contenido, sino en la naturalidad con que lo decían. No había rabia en sus voces, solo indiferencia. Como si hablaran de un mueble viejo que estorbaba en la sala. Luzmira miró alrededor de su sala. Cada rincón tenía una historia. Las fotos en las paredes, los recuerdos de viajes modestos, las plantas que ella misma cuidaba desde que Tadeo era niño. Todo allí tenía alma, su alma. Y sin embargo, para su hijo y su esposa, todo aquello era solo propiedad a conquistar. Durante la mañana, el silencio era absoluto. No recibió llamadas, ni mensajes. Era como si su ausencia no hubiese sido notada, o peor, como si fuese convenientemente ignorada. Se levantó lentamente, sintiendo el cuerpo pesado, como si cada paso fuera
Una negociación con su propio desánimo. Entró en la cocina, preparó café, pero no logró beberlo. Todo sabía a nada, todo pesaba. Pasaron 2 días, 2 largos días sin contacto. Fue entonces cuando el teléfono sonó. Luzmira miró la pantalla. Era Tadeo. Su corazón latió con fuerza, como si aún quisiera aferrarse a la idea de que tal vez había sido todo un malentendido, que tal vez su hijo no estaba al tanto de esa conversación tan sucia. Contestó: «Mamá, ¿estás bien? Yolanda está muy preocupada. Dijiste que irías a dormir a casa de una amiga, pero no contestas los mensajes. Mentira, mentira tras mentira». Luzmira reconocía ese tono fingido. Era el mismo que usaba Tadeo cuando, de pequeño, trataba de ocultar que había roto algo. Pero ahora no se trataba de un jarrón, se trataba de ella. «Estoy bien, Tadeo. Solo necesitaba unos días sola. No se preocupen por mí». «¿Estás segura?» «Yolanda dice que te vio un poco extraña». «Estoy segura». Solo necesitaba pensar. Colgó antes de que él pudiera decir más. No era momento para confrontaciones. No aún. Había algo dentro de ella que aún se debatía. ¿De verdad su hijo era parte de todo eso? ¿O simplemente se dejaba manipular? ¿Era ignorancia o conveniencia? Esa noche, incapaz de dormir otra vez, Luzmira encendió la luz del pasillo que llevaba al altillo. Aquel lugar había estado cerrado por años. Subió lentamente, abriendo la puerta con un crujido que parecía una advertencia del pasado. Polvo, cajas, telas y memorias. Abrió una de las cajas marcadas con su nombre. Dentro encontró cuadernos, cartas antiguas, postales descoloridas. Más al fondo, su cámara. Aquella que su esposo le regaló cuando aún eran jóvenes. La sostuvo con las 2 manos, como si fuera una reliquia sagrada. Se sentó en el suelo y comenzó a mirar viejas fotografías. Algunas en blanco y negro, otras descoloridas por el tiempo, pero todas llenas de vida. Fue como abrir una compuerta interna. Recordó quién era. No siempre fue esta mujer ignorada. Ella fue luz, fue inspiración. Fotografiaba bodas, cumpleaños, paisajes. A veces, solo rostros por el placer de capturar emociones. ¿Dónde había quedado todo eso? Los días siguientes se convirtieron en una rutina de silenciosa reconstrucción. Luzmira bajaba al centro, caminaba por el parque, llevaba su cámara antigua, ahora equipada con un adaptador moderno, y comenzaba a capturar lo que antes no veía: la belleza en lo cotidiano, la melancolía de las miradas ajenas, la historia grabada en los gestos de los ancianos que compartían el banco con ella. Se matriculó en un curso comunitario de fotografía digital. No dijo su edad. No explicó por qué estaba allí. Solo se sentó y escuchó. Algunos jóvenes la miraban con extrañeza al principio, pero al ver sus fotografías en las primeras tareas, comenzaron a respetarla. Incluso una joven llamada Lucía le pidió ayuda para un proyecto personal. Era extraño sentirse útil de nuevo. No solo útil, era valorada. Por primera vez en mucho tiempo, Luzmira sentía que su existencia tenía peso. No porque lavara platos o cuidara nietos, sino porque sus ojos sabían ver lo que otros no podían. Un día, saliendo del centro cultural, se topó con algo inesperado. Estela, la madre de Yolanda. Estaba en la fila de una cafetería cercana, hablando por teléfono con alguien. «Sí, hija, yo te dije que fingieras preocupación. Si ella sospecha algo, se va a volver un problema. Tú solo sigue sonriendo. Recuerda, hasta que la propiedad esté a nombre de ustedes, no bajen la guardia». Luzmira se detuvo. Sintió como si el piso se abriera bajo sus pies. Esa mujer no solo era cruel, era peligrosa. Estaba manipulando a su hija, y su hija, a Tadeo. Y todos, a ella.
La rabia le quemó el pecho, pero no se acercó. No, aún no era momento. Esta vez, Luzmira no iba a explotar. Iba a observar, entender, planear. Porque ahora ya no era la mujer que lloraba sola en la oscuridad. Ahora sabía que tenía un arma poderosa, su historia, su verdad y su capacidad de renacer. Esa noche, en su casa, revisó de nuevo las fotos que había tomado. Una en particular la hizo detenerse. Era el retrato de una anciana sentada en un banco del parque, con los ojos cerrados, sonriendo levemente. Había algo sagrado en esa imagen, una paz que gritaba más que cualquier palabra. Imprimió la foto y la enmarcó. Luego escribió detrás: la verdadera fuerza no está en resistir el dolor, sino en transformarlo en luz. Y al mirarla, supo que esa sería la primera imagen que enviaría para la exposición anual de fotógrafos amateurs. Luzmira despertó con los primeros rayos del sol filtrándose por las cortinas pesadas de su sala. Había pasado la noche entera en el sofá, abrazada a una almohada vieja que aún conservaba el olor a lavanda del pasado. Sus ojos hinchados y su garganta seca eran testigos del desgarro silencioso de la noche anterior. Se levantó despacio, con el cuerpo adolorido, como si cada hueso llevara el peso de una vida de decepciones. Sin decir palabra, caminó hasta la cocina y preparó un café fuerte. Mientras la cafetera silbaba, sus pensamientos giraban en círculos, como un vendaval. En su mente aún resonaban las voces de Yolanda y Estela, frías, calculadoras, hablando de su vida como si fuera una carga a remover. La traición no era solo el contenido de sus palabras, sino la indiferencia con la que las pronunciaban. Tomó su taza y se sentó frente a la ventana. El barrio estaba tranquilo, como siempre, pero ahora ese silencio le pesaba. Recordó cuando Tadeo era niño y salían a correr por la calle, cuando ella preparaba galletas para sus cumpleaños, cuando él la abrazaba con fuerza y le decía que jamás la dejaría sola. ¿Dónde había quedado ese niño? ¿En qué momento la distancia entre ellos se había hecho tan grande? Pasaron los días. Luzmira no contestó llamadas, no abrió mensajes, no avisó a nadie de su regreso. Solo salió de casa lo necesario: pan, leche, algo de fruta. Mantenía una rutina precisa, casi mecánica. Limpiaba cada rincón como si al hacerlo pudiera borrar las huellas del dolor. No lloraba más. Ahora solo guardaba un silencio denso, como si sus lágrimas se hubieran secado junto con su ilusión. Un martes, mientras limpiaba el altillo, encontró una caja olvidada. Dentro, fotos amarillentas, cartas de amor de su difunto esposo, dibujos que Tadeo había hecho en la escuela, y al fondo su antigua cámara fotográfica. La sostuvo entre las manos como quien sostiene una reliquia sagrada. La acarició, la encendió, y para su sorpresa, aún funcionaba. Algo vibró en su pecho. Un recuerdo, una chispa. La fotografía siempre había sido su pasión. En su juventud, había tomado cursos, participado en pequeños concursos, retratado paisajes, personas, momentos. Había dejado todo eso cuando Tadeo nació, dedicándose por completo a criarlo sola tras la muerte de su esposo. Y ahora, con la cámara en manos, algo dormido dentro de ella empezaba a despertar. Esa noche buscó en internet talleres gratuitos. Encontró uno en el colegio comunitario. Era los jueves por la tarde. Se inscribió sin pensarlo. Sintió una mezcla de miedo y emoción. Era la primera decisión que tomaba para sí misma en mucho tiempo. Mientras tanto, en casa de Tadeo y Yolanda, el ambiente estaba más tenso de lo habitual. La desaparición repentina de Luzmira había generado incomodidad. Al principio, Yolanda fingió indiferencia. «Seguro fue a visitar a alguna amiga», decía. Pero a medida que pasaban los días sin noticias, su impaciencia crecía. Estela también estaba inquieta. «¿Y si sospecha algo?», preguntó Estela,
mientras revolvía su té con movimientos lentos. No fue normal cómo se fue. Ni una nota clara, ni un aviso. No, no sabe nada. Solo fue una vieja sensible. Seguro se sintió ofendida por cualquier tontería, respondió Yolanda sin mucha convicción. Bueno, tú dijiste que ella te escuchó hablar conmigo esa noche, insistió Estela bajando la voz. No estoy segura. Me pareció oír pasos, pero puede haber sido el gato. Debemos estar preparadas, dijo Estela con tono firme. Si empieza a hablar podría complicar todo. Recuerda que la casa aún está a su nombre. Yolanda asintió. Habían hecho planes. Estela tenía un contacto en el registro civil que podría ayudarlas con algunos papeles si Luzmira aceptaba firmar. Pero con ella desaparecida, no podían hacer nada. La situación comenzaba a escapar de su control. Una semana después, Tadeo recibió un mensaje de su madre. Era breve. Estoy bien, no se preocupen. Eso solo avivó las sospechas. ¿Por qué no volvía? ¿Por qué no llamaba? Yolanda intentó convencer a Tadeo de ir a visitarla, pero él se mostraba reacio. Algo en su interior le decía que debía respetar el espacio de su madre. Tal vez solo necesitaba alejarse un poco, dijo Tadeo una noche. Quizás fuimos muy duros con ella sin darnos cuenta. ¿Duros?, replicó Yolanda irritada. Si lo único que hicimos fue abrirle las puertas de nuestra casa. Sí, pero a veces creo que no la valoramos como deberíamos. Yolanda guardó silencio, pero por dentro hervía. Si Tadeo comenzaba a cambiar su perspectiva, sus planes podían desmoronarse. El jueves llegó y Luzmira fue a su primera clase de fotografía. Temblaba de nervios, pero al entrar al aula, algo cálido la envolvió. Eran personas mayores, jóvenes con sueños, todos compartiendo una pasión. El profesor era amable, animado, alentador. En la segunda clase, le pidió que compartiera una foto con el grupo. Luzmira eligió una que había tomado de una niña jugando bajo la lluvia. Fue ovacionada. Le dijeron que tenía ojo artístico. Empezó a salir más, a tomar fotos por el barrio, a retratar rostros, sombras, detalles invisibles para otros. Cada imagen era un fragmento de su nueva vida. Un día uno de sus compañeros le habló de una exposición comunitaria. Ella dudó, pero finalmente aceptó participar. Preparó su mejor trabajo, le puso marco y lo tituló Silencio que habla. La noche de la exposición, Tadeo apareció. Había visto el nombre de su madre en el programa del evento. La buscó entre la multitud y la vio de pie junto a su obra, vestida con elegancia sencilla, el cabello recogido, los ojos encendidos. No recordaba haberla visto así en años. Se acercó con una mezcla de orgullo y vergüenza. «Mamá, no sabía que hacías esto», dijo sin saber por dónde empezar. «Hay muchas cosas que no sabes de mí, Tadeo», respondió ella con suavidad, sin reproche. Él sonrió, pero detrás de su mirada había preguntas sin respuesta. Yolanda no fue. No le interesaban las fotos, ni los logros de una anciana, pero cuando Tadeo volvió a casa con el catálogo de la exposición en la mano, su expresión seria no pasó desapercibida. «¿Y ahora qué? ¿Vas a decirme que tu madre es una artista incomprendida?», bufó Yolanda. «No sé, pero creo que deberíamos mostrarle más respeto. Se lo merece». Yolanda apretó los labios. Su plan se desmoronaba. Necesitaba actuar. Pronto. Esa noche, mientras Luzmira colgaba la medalla que había recibido por su participación, sonó el timbre. Abrió la puerta y allí estaba Yolanda, sola, con una sonrisa fingida y un pastel en la mano. «Pensé que podríamos hablar», dijo con tono meloso. «Como familia». Luzmira la miró con serenidad, pero por dentro, su intuición gritaba. Sabía
que detrás de esa sonrisa se escondía algo, y esta vez no pensaba dejarse engañar. La madrugada en que Luzmira dejó la casa de su hijo seguía latiendo en su memoria como una herida abierta. A pesar de las semanas transcurridas, el eco de las palabras de Estela y Yolanda retumbaba en su pecho como una campana de traición que nunca dejaba de sonar. Sin embargo, su alma, que tantas veces había sido pisoteada y silenciada, comenzaba a dibujar un susurro distinto, uno que no había escuchado en años, su propia voz. Desde que reencontró su vieja cámara y la sostuvo entre las manos temblorosas, algo dentro de ella había cambiado. Era como si un rincón olvidado de su espíritu, empolvado por los años y la decepción, hubiera despertado con hambre de vida. Esa mañana, mientras el sol filtraba rayos tibios por las cortinas, Luzmira tomó una decisión que marcaría un nuevo comienzo. Se inscribiría en un curso de fotografía. Con pasos lentos pero firmes, llegó al centro comunitario del barrio. El lugar, aunque modesto, rebosaba energía. Gente de todas las edades entraba y salía, cargando sueños, cuadernos y esperanzas. Al dirigirse al mostrador, la joven recepcionista le sonrió con calidez. «¿En qué puedo ayudarte, señora? Quisiera aprender a mirar otra vez», respondió Luzmira con una ternura que dejó a la joven confundida por un segundo. «¿Fotografía?», preguntó adivinando con acierto. «Sí, fotografía», confirmó ella, apretando la cámara contra su pecho. Las clases empezaron días después. Al principio se sintió fuera de lugar. Era la mayor del grupo, con sus cabellos plateados y rostro marcado por los años. Pero en sus ojos había una luz que los más jóvenes no lograban entender de inmediato. Observaba todo con una profundidad que solo la vida podía enseñar. El profesor, un hombre de mediana edad con pasión por el arte visual, notó algo especial en ella desde la primera práctica. Mientras los demás capturaban imágenes de flores o edificios, Luzmira fotografiaba manos entrelazadas, reflejos en charcos, sombras que contaban historias. Sus fotos tenían alma. Una tarde, tras una sesión al aire libre, el profesor se acercó. «Tienes un ojo entrenado por la vida, Luzmira. Tus fotos no son solo imágenes, son confesiones». Ella no supo qué responder, pero esa noche durmió con una sonrisa. Mientras tanto, en la casa de Tadeo y Yolanda, algo se quebraba lentamente. La ausencia de Luzmira, lejos de traer el alivio que ellas habían planeado, dejaba un vacío extraño. Tadeo empezaba a notar pequeños detalles que antes ignoraba. Yolanda parecía cada vez más impaciente, más seca, más interesada en asuntos económicos. «¿Ya hablaste con tu madre sobre la casa?», preguntaba en voz baja cada vez que él mencionaba haberla llamado sin respuesta. «No me contesta, solo manda mensajes cortos. Dice que está ocupada». «¿Ocupada? ¿Con qué? Si siempre fue una mujer sola y aburrida», soltó Yolanda sin pensar. Pero esas palabras encendieron una chispa de duda en Tadeo. Por primera vez, sintió el impulso de preguntarse si realmente conocía a su madre. ¿Y si todo lo que pensaba de ella estaba teñido por las opiniones de su esposa? Un domingo, mientras hojeaba el periódico, se detuvo en la sección cultural. Una pequeña foto en blanco y negro lo paralizó. Era una imagen poderosa de una anciana sonriendo mientras fotografiaba una pareja de niños. La firma al pie era clara: Luzmira A. Morales. «¿Qué? ¿Qué es esto?», murmuró con el corazón acelerado. Buscó la nota completa. Era una reseña de una exposición colectiva del centro comunitario. El periodista elogiaba a varios fotógrafos emergentes, pero resaltaba especialmente a Luzmira, una voz visual que, desde la madurez, retrata el alma de lo cotidiano con una sensibilidad deslumbrante. Tadeo sintió un nudo en la garganta. En silencio, recortó el artículo y lo guardó en su billetera.
No dijo nada a Yolanda. Por su parte, Estela no había olvidado la conversación que tuvo con su hija semanas antes. Empezaba a impacientarse también. Quería certezas, papeles firmados, herencias aseguradas. Pero cada vez que sacaba el tema, Yolanda esquivaba. «Tranquila, mamá. Es cuestión de tiempo. Solo está haciendo un poco de teatro. Ya se cansará y volverá con el rabo entre las piernas». Pero eso no ocurría. Luzmira no solo no volvía, florecía. Las clases de fotografía se convirtieron en su refugio, en su familia elegida. Se hizo amiga de Carmen, una viuda entusiasta. De Javier, un joven que huía de la ansiedad y halló paz tras una lente. Y de Samuel, un exprofesor que veía en Luzmira una profundidad rara. Una noche, tras una larga caminata fotográfica, Samuel la acompañó hasta la puerta de su casa. «Tus fotos hablan, Luzmira. ¿Te has dado cuenta?» «A veces creo que son las únicas que me escuchan», susurró ella. Él la miró, sin prisa. «No estás sola». «Ya no». Ella bajó la mirada. No sabía qué sentir. Pero algo dentro de sí, algo que creía muerto, latía de nuevo. Pocos días después, recibió un sobre por debajo de la puerta, sin remitente. Dentro, una carta con una caligrafía apretada. «Madre, necesito verte. Me haces falta. No sé qué pasa. Siento que todo está desmoronándose sin ti. ¿Podemos hablar?» Era la letra de Tadeo. Luzmira sostuvo el papel largo rato. No lloró. No sonrió. Solo respiró hondo. No era tiempo de volver. No aún. Pero tal vez era tiempo de confrontar. Luzmira cerró la puerta de su casa con lentitud, como si sellara para siempre una etapa que le había robado años de vida y gotas de alma. El eco del portazo reverberó en las paredes vacías de su hogar. No solo físico, sino emocional. Por primera vez en décadas, estaba sola, completamente sola. No por imposición, sino por elección. Aquel gesto de dejar la casa de su hijo no fue una huida, fue una declaración silenciosa de dignidad. La noche la envolvía con su silencio abrumador, pero también con una paz nueva, distinta, casi desconocida. Se dejó caer en el viejo sofá, que tantas veces la había visto llorar a escondidas. Esta vez no había necesidad de ocultar nada. Nadie que juzgara. Nadie que interrumpiera. Nadie que le exigiera sonreír mientras su corazón sangraba. Se permitió llorar. No un llanto ahogado o vergonzoso. Lloró con el alma, como quien vacía una vasija llena de veneno. Cada lágrima era un nombre no dicho, una humillación tragada, una expectativa rota. No sabía cuánto tiempo pasó así, pero cuando el llanto cesó, algo dentro de ella también se rompió y se reacomodó. A la mañana siguiente, la luz del sol atravesó las cortinas con una delicadeza maternal. Luzmira se levantó con movimientos torpes, pero con una sensación nueva. Un vacío fértil. Ya no tenía que ser la madre perfecta, ni la suegra útil, ni la sombra invisible en la esquina de una sala llena de risas que no la incluían. Ahora solo era Luzmira. ¿Pero quién era ella? ¿Realmente? Esa pregunta retumbó en su cabeza mientras preparaba café en silencio. Paseó la mirada por la casa. Cada rincón tenía historia, cada objeto, un sacrificio. Pero ya no quería vivir en un museo de renuncias. Quería volver a empezar, aunque fuera tarde. O tal vez, precisamente porque era tarde. El impulso llegó sin aviso. Comenzó a limpiar. No como un acto de rutina, sino como una ceremonia. Abrió ventanas, sacó muebles viejos, rompió cartas que ya no dolían, tiró fotos que pesaban. Subió al desván, un lugar que no visitaba desde hacía años. Entre cajas llenas de polvo, encontró lo que no sabía, que estaba buscando,
su antigua cámara fotográfica. Aquel aparato era testigo de una Luzmira que existió antes del matrimonio, antes de las obligaciones. Una Luzmira que soñaba con capturar el mundo desde su lente. Sostener esa cámara fue como estrechar la mano de una vieja amiga olvidada. La acarició como si fuera un tesoro sagrado. Y, sin pensarlo demasiado, decidió salir a la calle con ella colgada del cuello. Comenzó a tomar fotos sin propósito, sin técnica, pero con alma. Flores silvestres en una acera rota. La mirada cansada de un perro callejero. Un niño comiendo mango con las manos. Imágenes simples, pero cargadas de vida. Era como si cada clic curara una herida, como si cada enfoque limpiara una capa de tristeza acumulada. La fotografía, como un milagro sutil, le devolvía una razón. Un cartel pegado en la parada de bus llamó su atención. Taller de fotografía para adultos mayores. Gratuito. Inscripciones abiertas. No lo pensó. Fue. Con miedo sí, con dudas, muchas. Pero fue. Al llegar la recibió una mujer joven llamada Abril, que le sonrió con una calidez que desarmaba. «Bienvenida, señora. ¿Cómo se llama usted?», preguntó. Luzmira dudó un segundo antes de responder. «Me llamo Luzmira, solo Luzmira». El curso se convirtió en su ritual sagrado. Cada martes y jueves se sentaba en ese pequeño salón con otras personas que, como ella, estaban intentando reconstruirse desde los escombros de la edad. Allí conoció a Celina, una viuda con risa escandalosa, a Gregorio, un exvendedor ambulante con mirada poética, a Ramona, una mujer de 80 que aún usaba minifaldas sin pedir permiso a nadie. Con ellos, Luzmira volvió a reír, volvió a hablar de cosas que no tenían que ver con enfermedades, nietos o recetas médicas. Volvió a existir. Un día, sin esperarlo, una de sus fotos fue seleccionada para una exposición local. Era un retrato de una anciana vendiendo flores, en la plaza, bajo una sombrilla azul. La imagen era melancólica, sí, pero tenía fuerza, como ella. En la inauguración, Luzmira sintió algo que no había sentido nunca en su vida. Orgullo legítimo. No por lo que hizo por otros, no por ser útil, sino por ser ella. Una tarde, mientras acomodaba su cámara, tocaron a su puerta. Era su hijo, Tadeo. Tenía en la mano un ejemplar del periódico local, donde aparecía la foto de Luzmira en la exposición. «¿Esto es tuyo?», preguntó sorprendido. Ella asintió con una leve sonrisa. Tadeo no dijo mucho más. La miró con ojos nuevos. Por primera vez en años, no la vio como la abuela que cuida niños, ni como la mujer que cocina y calla. La vio como persona, como artista, como alguien que no conocía. Los mensajes de Estela comenzaron a llegar días después, cordiales al principio, luego curiosos. «¿Y cómo te pagan por eso? ¿Has pensado en invertir en algo? ¿Quién está manejando tu cuenta del banco?». Luzmira, con una serenidad elegante, respondió siempre con ambigüedad. Ni sí ni no, ni apertura ni rechazo. Ya no era una mujer desesperada por afecto, era una mujer despierta. Comprendió algo crucial. Mientras más uno deja de buscar la validación de los demás, más los demás comienzan a respetar, incluso a temer, su presencia. La dignidad no se grita, se encarna. La autonomía no se explica, se ejerce. Y la vida, como una fotografía bien enfocada, revela su belleza cuando se cambia el ángulo desde el que se la mira. Luzmira, la mujer que una vez se sintió invisible en su propio cumpleaños, ahora era luz. No porque alguien la encendiera, sino porque ella misma aprendió a brillar. La transformación de Luzmira no fue una reacción repentina, sino una evolución silenciosa, poderosa y profundamente arraigada en todo lo que había callado durante décadas. Lo que comenzó como un instinto de supervivencia emocional
se fue convirtiendo en una revolución íntima, una reconexión con su dignidad, su autonomía y, sobre todo, con su historia. Después de semanas de silencio absoluto con su hijo Tadeo, y tras rechazar las llamadas manipuladoras de Stella, Luzmira finalmente se permitió respirar. Aquel aire que entraba por sus pulmones no era solo oxígeno, era libertad. Cada mañana, al abrir las ventanas de su casa, sentía como si el sol acariciara su alma herida, como si el universo le estuviera diciendo: «Todavía estás aquí y todavía puedes». Comenzó organizando su casa no como quien hace limpieza, sino como quien escarba entre ruinas para rescatar tesoros perdidos, cajones llenos de papeles viejos, fotos borradas por el tiempo, trozos de su pasado que la vida había obligado a enterrar. Fue así como, una tarde cualquiera, encontró una caja sellada, cubierta por un pañuelo bordado a mano, que alguna vez fue blanco. Dentro, como un relicario del alma, estaban sus antiguas cámaras fotográficas, negativos olvidados y recortes de periódicos donde su nombre había brillado en la juventud. Luzmira fue fotógrafa en su juventud, no una profesional de renombre, pero sí una apasionada que capturaba almas a través de lentes. Antes de convertirse en madre, antes de ser esposa, antes de ser la sombra de los demás, había sido artista. Y ese recuerdo, al ser desenterrado, sacudió cada fibra de su ser. Lágrimas rodaron por sus mejillas, no solo de nostalgia, sino de reconocimiento. Allí estaba ella. Nunca se había ido. Solo había estado dormida. Movida por ese reencuentro, Luzmira se atrevió a salir de su caparazón. Visitó el colegio comunitario del barrio, preguntó por talleres de fotografía, se inscribió sin pensarlo demasiado. La primera vez que entró al aula, rodeada de rostros jóvenes y curiosos, sintió miedo. Pero ese temor fue rápidamente reemplazado por una chispa que no sentía desde hacía décadas. Tomar la cámara entre sus manos fue como volver a hablar un idioma que nunca había olvidado del todo. En cada clase, Luzmira aprendía algo nuevo y redescubría algo antiguo. Sus compañeros, al principio distantes, comenzaron a acercarse a ella con admiración. Su mirada era distinta. Su sensibilidad para encuadrar la belleza en lo simple dejó a todos sorprendidos. «Tienes un alma vieja con ojos nuevos», le dijo un joven profesor con una sonrisa sincera. Esa frase se le quedó grabada. Con el tiempo, sus trabajos comenzaron a llamar la atención. Una de sus fotografías, el retrato de una anciana sentada sola en una banca del parque, con los ojos perdidos entre las hojas otoñales, fue seleccionada para una pequeña exposición local. Allí, por primera vez en décadas, su nombre volvió a ser anunciado con respeto. Luzmira Vargas, fotógrafa. Aquella noche, vestida con un abrigo vino tinto y un peinado sencillo, caminó entre las personas que admiraban su obra con una dignidad serena. Sonreía sin forzar. Era libre. Pero la vida, que siempre acecha con giros inesperados, aún tenía pruebas para ella. Una semana después de la exposición, Tadeo apareció en su casa sin aviso. Golpeó la puerta con fuerza, como si su impaciencia pudiera romper las barreras invisibles que los separaban. Luzmira abrió con calma. Ya no temía. Vestía un suéter azul claro, su cabello recogido y una expresión que mezclaba cordialidad y firmeza. «Mamá, ¿por qué estás haciendo todo esto?», preguntó Tadeo, mostrándole un periódico donde su foto y su nombre aparecían como una de las participantes destacadas de la muestra fotográfica. «¿Qué significa esto ahora? ¿Qué intentas demostrar?». «No intento demostrar nada, hijo. Solo estoy viviendo», respondió con voz tranquila. «¿Viviendo? ¿Después de desaparecer de mi casa como una ladrona en la noche? ¿Después de dejar una nota absurda que ni siquiera explicaba nada? Esa nota era lo único que podía escribir
sin romperme por dentro. Replicó sin subir la voz. No me fui para castigarte. Me fui para no olvidarme de mí. Tadeo bajó la mirada. Por primera vez, parecía no tener un argumento preparado. La vio de pie, firme, serena, distinta. Como si frente a él no estuviera la mujer callada de siempre, sino alguien que había aprendido a mirarse y a no mendigar amor. Estela está preocupada, murmuró. Estela está preocupada por lo que no puede controlar. Y tú deberías preguntarte si tu preocupación es por mí o por lo que represento. Para ustedes, no hubo gritos, no hubo lágrimas, solo la verdad, una verdad que pesaba más que cualquier acusación. Después de aquella visita, Tadeo no volvió durante un tiempo. Pero eso no detuvo a Luzmira. Al contrario, su mundo se expandía. Participó en más exposiciones, fue invitada a dar una charla sobre la memoria en la fotografía y recibió una mención honorífica en un concurso de artistas emergentes. Su historia se volvió inspiración para muchos. Una mujer de 70 años que, después de ser invisibilizada, eligió volver a mirarse, a valorarse, a construir. Y como suele ocurrir con quienes renacen desde sus ruinas, la energía de Luzmira comenzó a atraer nuevas personas. Entre ellas, Yolanda, una viuda de espíritu inquieto que se convirtió en su amiga y compañera inseparable. Juntas recorrían ferias de arte, viajaban a pueblos para capturar escenas costumbristas, tomaban café mientras conversaban sobre la vida y los fantasmas que alguna vez las hicieron pequeñas. Con Yolanda, Luzmira aprendió otra lección vital. La soledad no siempre es ausencia. A veces es espacio. Espacio para reconstruirse, para elegir con quién compartir la mesa, las risas y los silencios. Pero justo cuando todo parecía estar en armonía, Estela reapareció. Fue un domingo por la mañana. Tocó la puerta como si nada hubiera pasado. Sonreía con un aire de falsa amabilidad, como si estuviera actuando en una escena ensayada 1000 veces. Luzmira la recibió en la sala, con una taza de té humeante y una cámara en el regazo. ¡Qué bonita casa tienes! ¿Y esa cámara? No sabía que aún usabas estas cosas, comentó Estela, mirando alrededor con ojos curiosos, casi codiciosos. Volví a usarlas. Son parte de lo que soy, respondió con una sonrisa cortés. Imagino que también has tenido buenos ingresos con esas exposiciones. ¿Has pensado en invertir ese dinero? Podría ayudarte si quieres. Ya sabes que Tadeo y yo nos preocupamos por ti. Luzmira entendió. No era una visita afectuosa. Era una exploración, un tanteo, un intento de restablecer control. Pero ella ya no era la misma. Estoy bien, Estela, y tengo a alguien que me asesora. Mintió con elegancia. Ah, bueno, solo quería ayudarte, dijo fingiendo decepción. Lo sé, pero ya no necesito que decidan por mí. Agradezco tu preocupación. Estela entendió el mensaje. Se marchó sin lograr lo que quería, y Luzmira, al cerrar la puerta, sintió una calma inmensa. Era dueña de sí misma. Finalmente. Había aprendido que la fuerza no siempre grita. A veces, la verdadera revolución ocurre en silencio, en el acto simple de decir no, en mirar de frente a quienes te subestimaron y no ceder ni un milímetro. Luzmira, la mujer que una vez fue ignorada, ahora era vista, escuchada, respetada. No porque gritara más alto, sino porque por fin se había puesto de pie por sí sola. El sol de la tarde se filtraba suavemente por la ventana, pintando la sala con tonos cálidos y dorados. Luzmira se sentó en su silla favorita, aquella junto a la estantería donde ahora descansaban sus cámaras, sus fotos premiadas y los libros que volvía a leer con nueva devoción. Afuera, los árboles se mecían suavemente, como si también ellos hubieran aprendido a respetar el nuevo ritmo de su vida. Habían pasado meses
desde aquella noche oscura en la que abandonó la casa de Tadeo sin hacer ruido. Todo parecía tan lejano, como si hubiera sido otra vida. Ahora, la mujer que se reflejaba en el espejo no era la misma que tragó lágrimas en silencio mientras doblaba su ropa, que huyó con el corazón en pedazos. Luzmira ya no era la sombra temerosa que vivía de recuerdos y migajas de afecto. Había aprendido a respirar de nuevo, a mirar hacia adelante sin miedo. La transformación había sido lenta, silenciosa y a veces dolorosa. Pero cada paso fuera del abismo la fortalecía. La fotografía fue su puente, su salvación. Capturar instantes de belleza le enseñó a valorar su propia historia. A través del lente, descubrió que lo ordinario también podía ser extraordinario y que ella, después de todo, todavía tenía mucho que ofrecer. Sus exposiciones empezaron a recibir elogios, sus fotografías comenzaron a recorrer galerías pequeñas y en una ocasión incluso fue invitada a hablar en una conferencia local sobre arte y resiliencia. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, con esa voz suave pero firme, el público escuchaba en silencio. No porque hablara fuerte, sino porque hablaba con verdad. Un día, mientras organizaba sus archivos, recibió una carta manuscrita. Era de Yolanda. No era una disculpa, ni una súplica. Era más bien una justificación disfrazada de cortesía, como si con palabras vacías pudiera borrar la crueldad de aquel pasado. Luzmira la leyó una sola vez, luego la dobló cuidadosamente y la colocó en una caja que contenía todo lo que ya no necesitaba. Mentiras, decepciones y personas que nunca la valoraron. Tadeo, por su parte, la buscó con cierta regularidad, a veces con el pretexto de traerle algo del supermercado, otras solo para saber cómo estaba. Pero Luzmira, aunque lo recibía con cortesía, mantenía una distancia prudente. Ya no buscaba en él el afecto que un día soñó. Había comprendido que el amor no se mendiga, se construye. Y si no había cimientos, mejor edificar en otro lugar. En uno de esos encuentros, él le mostró una foto de su hija. «Mira, mamá, esta la tomó la niña con tu cámara antigua». Luzmira la observó con atención. Era una imagen sencilla, pero capturada con ternura. Sonrió y asintió. Por un momento, el silencio que los separaba se volvió menos denso. Pero no dijo nada más, ni debía, esa noche, sentada sola en su sala iluminada por la luz tenue de un farol, pensó en todo lo que había vivido, en cómo había permitido que otros definieran su valor, en cuántas veces se había callado por miedo a incomodar, por temor a ser desechada. Pensó en las mujeres como ella, que entregaron su vida a la familia, que fueron columna silenciosa de hogares que nunca las celebraron. Con el corazón sereno, se levantó y tomó su cámara. Salió al porche y encuadró la calle vacía frente a su casa. Hizo clic. Una toma más, otro instante atrapado. No para el mundo, para ella. Luego, con una taza de té entre las manos, escribió en su diario. No era algo que hiciera todos los días, pero esta vez sentía la necesidad de registrar lo que llevaba en el alma. He entendido que no nací para ser decorado en la vida de nadie. No soy un jarrón antiguo al que se mira con nostalgia, pero que estorba. Soy mujer, soy historia, soy fuerza. Me reconstruí con los pedazos que otros dejaron y aprendí que no hay edad para florecer, que cuando el mundo te da la espalda, tienes dos caminos, te marchitas o te reinventas. Yo elegí reinventarme. Hoy sé que no necesito la validación de nadie. La paz que siento no tiene precio. La luz que encontré en mí vale más que cualquier reconocimiento. No estoy sola. Me tengo a mí. Y eso, después de todo, es suficiente. Cerró el diario, lo colocó junto a sus fotografías y se permitió una última sonrisa. Luzmira no era la víctima de su historia.
Era la autora de su renacer.